Buenas, Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien vos, Andy? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a esperar ahí a Fran. Sí, Fran en un momento dijo que se conectaba. Yo voy a pensar, Ah, porque viste que cambia si, si estás sola en el vivo que si están dos o tres, así que probablemente estemos más chiquitas para ver qué encajamos bueno, en la cámara. a ver si se nos suma Fran. Ahí un segundito. Ahí está. Ahí está Fran. Buenas, Todos. Bueno, ¿cómo andan? ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, voy a arrancar primero presentando un poquito este vivo y este espacio que estamos proponiendo. Desde ESPI, que es un centro psicoterapéutico integral del que formamos parte, y que tenemos como meta la divulgación, el poder hacer que la información llegue a más gente, a lo que estamos haciendo, a los procesos que acompañamos. Entonces, mes a mes vamos a estar con diferentes profesionales de nuestro centro y también invitados de otros para poder hablar de diferentes temáticas y esto también, este video va a quedar después en nuestro canal de YouTube para el que quiera verlo, para que se enteró tarde y quiere ir a verlo después, lo puede ir a ver. Y hoy tenemos un vivo muy espectacular, que es sobre psiquiatría. Entonces estamos acá con la doctora Iona Sandoval y el doctor Francisco Boreto, que son psiquiatras de psiquiatría integrativa, terapeutas también, y vamos a estar hablando un poquito del mundo de los psicodélicos, la psiquiatría y las terapias innovadoras, por sobre todo, que genera como bastantes inquietudes, hay como muchas dudas en general sobre esto en sí de la salud mental. En general hay mucha información para compartir y queríamos empezar por acá, así que gracias chicos por Esto se sumarse. me venía, que es como lo que usted nunca le atrevió a preguntar a su psiquiatra. Bueno, este es el espacio Acá, Mm, para que acá es el espacio. puedan, sí. Bueno, vamos a arrancar con la charla y después al final, obvio, dejamos un ratito para preguntas, así que bueno, quédense ahí hasta el final. Eh, Así que bueno, la idea un poco es empezar a traer qué pasa hoy por hoy con la psiquiatría y con las terapias innovadoras y con psicodélicos. Entendemos que la psiquiatría tiene una historia ya muy marcada y ahora se empieza a hablar de psiquiatría y psicodélicos. ¿Por qué piensan ustedes que se debería hablar más seriamente en psiquiatría o considerar estas herramientas dentro del uso de Mm. lo que se viene trabajando? Em, Hay una crisis dentro de la psiquiatría en relación a cómo se conciben los diagnósticos y cómo se hacen los tratamientos. A mí me gusta resumirlo que no es lo mismo no estar mal que estar bien. Y hay mucha gente que con psicofármacos no está mal, pero no llega a tener un bienestar completo, una conexión y los psicofármacos quedan cortos en eso. Hay personas que les funcionan y otras que no les funcionan. Y los psicodélicos o las terapias innovadoras vienen a cumplir un rol justamente para esas personas o que no quieren tomar psicofármacos o que los tomaron y no les funcionaron o que los tomaron pero los efectos adversos son tan grandes que no vale la pena o sienten que no desean ir por ese camino. Hay otras personas también que tienen a las plantas maestras o a los psicodélicos como acompañamientos en el autoconocimiento y bueno, es poder darle un lugar a la psiquiatría ahí. Mm, sí, sí, bien, Fran. a mí me parece que está bueno esto, ¿no? Me encanta ese concepto de estar mal no es lo mismo que estar bien. Hay algo que a mí me parece que es importante, que me gusta por ahí pensar en mi práctica y cómo también le doy sentido a esto, de que qué es lo que está pasando, ¿no? Se habla de la crisis en salud mental como si fuese una cuestión de que hay algo en el cerebro, hay algo en algún contexto físico que está funcionando mal y la pregunta que me parece que es profunda y responsable es ¿qué está pasando? Yo creo que hay como una crisis de sentido en el fondo, como si fuese una metacrisis de todas las diferentes crisis que tenemos, que por ahí, desde ese lado, el psicodélico y el efecto y la experiencia psicodélica viene a traer bueno, digo viene en esto del redescubrimiento de todas estas sustancias y estas experiencias, a traer
por lo menos la pregunta de nuevo sobre la mesa y a veces también puede traer algunas respuestas, ¿no? Y en el contexto de la salud mental, esto tiene una gran implicancia en cómo este sentido construido, descubierto, construido en colaboración también, en comunidad, y esto es algo que traen también estas experiencias que nos abren a, que pueden también paliar ese tipo de malestares que nos traen a esto, a no estar bien, ¿no? Por lo menos potencialmente, o por lo menos nos traen esto de hacernos esta pregunta de qué relación tiene el sentido, la revelación del sentido, que es una característica también de la experiencia psicodélica, con el bienestar mental y con la salud mental, ¿no? Y en relación a específicamente cómo nos compete desde la psiquiatría, yo creo que nuestro conocimiento, de nuestro estudio, nuestra indagación acerca de los componentes biológicos, cerebrales, ¿no? Viene como a, si se quiere, a mí me gusta ver la multidimensionalidad de la experiencia y la dimensión neuropsiquiátrica, biológica, cerebral, es algo que se está estudiando, se puede estudiar y se puede correlacionar con este tipo de experiencias, y ahí es donde nos introducimos como participantes de lo que tiene que ver con ese área para las diferentes funciones que vamos a cumplir, que eso vamos a ir desarrollando también, que es la seguridad, ¿no? Por ejemplo, en Sí, estas se hablaba, se viene hablando mucho en el ambiente, se habla mucho de que la psiquiatría hace muchos años que no tiene como nuevos avances o nuevos descubrimientos, y compartiendo con colegas profesionales psiquiatras, algo que me cuentan mucho es como la frustración que sienten con utilizando los fármacos tradicionales durante tanto tiempo, y viendo que en un porcentaje elevado de consultantes muchas veces no ven avances, y me pongo a pensar un poco en esto de qué puede traer también como los psicodélicos en el trato o en la relación que tiene el médico con el consultante, digamos. Por ahí les consulto a ustedes si sienten que desde que trabajan con estas herramientas hay alguna diferencia o hay algo que cambió en ese trato también. Sí, hay una diferencia totalmente. La psiquiatría tradicional em, clasifica los padecimientos por cuadros según síntomas y los mete en cajas. Está la caja de la depresión o del trastorno depresivo, la caja del trastorno de ansiedad, la caja del estrés postraumático. Y lo que tiene eso y lo que se está viendo ahora y lo que está dando en crisis es que alguien con depresión puede tener sintomatologías totalmente distintas. Y que el psiquiatra, poniéndose en esa cabeza de meter a las personas en cajas, termina eso, tratando de una manera muy parecida a pacientes que por ahí el contexto los llevó a eso, tienen un ambiente que es distinto, un trabajo que es distinto, una biología que es distinta, y eso la psiquiatría tradicional no lo considera, y los psicodélicos o este tipo de terapias integrales sí. Entonces es volver al antiguo rol del médico, que era como una mezcla de arte y ciencia, trabajándole en uno a uno y entendiendo que cada persona es particular y por ahí tiene esta sintomatología, pero además le están pasando un montón de otras cosas, buenas y malas, y todo eso juega en el contexto, incluyendo también que sea la persona que quiere, que necesita. Creo que esa es la diferencia, y hay otros modelos que están empujando. Hay un modelo que se llama High Top, que compite un poco, que viene a ponerse en competencia con el DSM, pero bueno, está arrancando, y ahí considera la neurobiología, considera la dimensionalidad de los síntomas y la presencia de transdiagnósticos, ¿no? También el DSM tiene de que como son cajas, a veces nos pasa que pacientes tienen 3 diagnósticos, es decir, como no puede ser que tenga ansiedad, depresión, trastorno de alimentaria, ataque de pánico, y como que todos son 4, y ahí es donde se empieza a armar el matete con qué fármacos usar, eso, y los psicodélicos vienen a... Por eso es raro cuando dicen, bueno, sirve para esto y sirve para esto otro en cuanto a diagnóstico. Es una forma distinta de trabajar, entendiendo a esta persona como un contexto que va a tener ciertos síntomas, pero que a la vez tiene una individualidad. Claro, en lo que es la investigación clínica se está hablando mucho de lo que es el efecto, los efectos transdiagnósticos, ¿no? Que buscan descontracturar esto de desrigidizar la clasificación, ¿no? Porque es algo muy interesante, porque pone en jaque esta forma de entender la clínica y de también compartimentalizar
al paciente en cuanto a esto, a síndromes, porque los efectos y lo que se está invitando a estudiar esto, en cuanto a los síntomas, esto de la transdiagnosticalidad, podríamos decir, esto es lo de lo transversal, de que no es tan sencillo como una patología, un conjunto de síntomas, por lo tanto un tratamiento. En algún sentido, la forma de esquematizarlo así, en algún sentido nos sirve a los clínicos para tener por lo menos un comienzo de aproximación, ¿sí? Pero si nos quedamos solamente en eso, lo reducimos a una patología, incluso en algún momento o en algunas condiciones, a un gen con una patología, entonces hay un tratamiento específico. Después nos queda que se quedan cortos los tratamientos y ahí es como qué hacemos con eso, desde ahí ya nos invita, pero yo creo que hay algo también que responde a esa pregunta, que es que esto nos invita a reivindicar la experiencia subjetiva y desde ahí la relación con la persona, con el consultante, se vuelve totalmente diferente porque integra sus vínculos, su contexto, sus relaciones sociales, todo lo que tiene que ver con planos que por ahí, y pasa en el consultorio de clínica psiquiátrica, quedan secundarios o se los busca, se los deriva para abordar en otro lado, y en este caso es necesario integrarlo a esta misión que tenemos. Y es algo que tal vez lo hablamos como novedoso, pero es algo que debería ser así, ¿no? O puede haberlo sido en otro momento y nos invita a tenerlo en cuenta, por lo tanto sí nos hace aproximarnos de una manera más integral a la persona. Sí, se escucha y se siente como más un recordar un viejo método que pensar en uno nuevo. Tal vez se probó desde la medicina un formato que finalmente hizo agua por todos lados o en gran parte, entonces es un poco eso. Un poco por ahí yendo al tema de psicodélicos en particular, pasa esto que hay quienes trabajamos de esto, creo que lo sabemos, pero está bueno traerlo al público, esto de que no es solo como tomar una sustancia, ¿no? Hablando también en esta comparación de que traen de nuevo, no va al psiquiatra, toma un fármaco y muchas veces a uno no se le explica ni siquiera qué es lo que está tomando, es como, bueno, tenés depresión, toma esta pastilla. Y entendemos que en psicodélicos eso menos todavía, ¿no? Entonces, cuando hablamos del uso de psicodélicos en psiquiatría, ¿qué estaríamos hablando en relación a la toma de una sustancia o cómo se traduce eso? Mm. Primero, la diferencia con los psicofármacos es que las personas sí deben tener deseos de entrar en esta experiencia porque no es magia, implica trabajo personal, trabajo psicoterapéutico, trabajo con el cuerpo, por lo tanto sí hay que tener deseos y hay que educar y hay que aclarar de dónde viene. Nosotros validamos la autonomía de las personas en decidir si tomar o no tomar, no es que sugerimos, sino que acompañamos procesos que las personas deciden libremente comenzar. Eso por un lado. Y después, para que sea terapéutico, tiene una serie de pasos a seguir que lo hacen diferente. No, no decimos ni que mal ni bien, ni reemplazamos una por otra, pero sí que es diferente a otros tipos de tomas de los psicodélicos que pueden ser más ancestrales, recreativos, que tiene una evaluación para ver si si la persona está en condiciones hoy de tomarlo. Tampoco somos restrictivos de apropiarnos de esta sustancia, pero sí sabemos que para tener una seguridad y potencialidad del efecto de la sustancia, que la persona tiene que tener ciertas condiciones. Entonces decimos, bueno, hoy se está o no se está para eso, teniendo en cuenta criterios clínicos, criterios en salud mental, el acompañamiento, si toma o no toma medicación, eso por un lado. Después viene un proceso de preparación, que es este que decía implica trabajo, a mí me gusta decir en la consulta que es como un retiro en casa. O sea, ancestralmente las personas se iban o a la selva o se iban donde el chamán, al bosque, y se alejaban de la comunidad y se concentraban en su proceso para tener la experiencia. Bueno, pensar algo de esto en este proceso de acompañamiento, en donde va a tener que ser introspectivo, va a tener una dieta en particular, va a tener una forma de conectarse con el cuerpo. Después viene la experiencia en sí, que también es súper importante que la persona entienda de qué se trata, haya psicoeducación en relación a cuánto es, acompañar en relación a las dosis, enmarcándonos en la ley de reducción de riesgos y daños, de la ley de salud mental. Y después, algo súper importante, y diría que lo más importante de todo, es la integración, que hace la diferencia de una experiencia recreativa o de otro tipo de tomas de esto, que permite que esa experiencia de viaje
podamos integrarla a mi vida, a cómo yo puedo ir resolviendo o ir desbloqueando, o qué tiene que ver eso con la intención que yo preparé, que es algo súper importante también en la preparación, unir, y Ujú. ese proceso es sí o sí con un terapeuta. Siempre digo, es imposible yo verme la espalda, no pensando en que mi sombra, en que mis mecanismos de defensa son mi espalda, yo no me puedo ver la espalda, no puedo autohacer terapia. Si yo quiero llegar a un nivel de profundidad, sí o sí tiene que ser con un otro. Y ese otro tiene que ser alguien, o lo ideal es que sea alguien que tenga conocimiento de terapias innovadoras o terapias con psicodélicos, porque hay ciertas diferencias en relación al tiempo, a la profundidad, a qué se recibe en cuanto a la experiencia de viaje en sí, y Mm. creo que esas tres pasos son súper importantes. Hay personas también, esto para aclarar, que por ahí no hicieron esta preparación porque tuvieron un viaje recreativo que se transformó en terapéutico, o fueron a una fiesta y tomaron cierta sustancia y tuvieron un viaje terapéutico. También se puede hacer una integración ahí, como una forma de reducción de riesgos y daños, y bueno, esa también es una posibilidad que está en nuestro espacio, y que pueda ayudar a algunas personas. Mm. Pienso igualmente si las personas siempre tienen que pasar por psiquiatría para empezar este proceso o no necesariamente. ¿Cómo sé yo, usuaria, digo, bueno, quiero hacerlo terapéutico, voy directo a un psicólogo especializado o tengo que pasar por psiquiatría? Sí, está buena la pregunta. Por eso es que es importante esto, ¿no? En cuanto a los dispositivos, los diferentes profesionales que se trabajan en conjunto, las diferentes miradas, ¿no? Bueno, hay diferentes criterios que podemos responder eso. Tiene que ver con los antecedentes por ahí, y cuando se trata de personas que, y concretamente, por ejemplo, están tomando algún tipo de medicación, ahí ya es una condición de que es necesario de que haya una evaluación de un profesional que administre ese tipo de terapias para ver la compatibilidad, para ver para tratar de hacer una lectura en esto de reducción de riesgos, ¿no? Para ver si es preciso o es adecuado en el momento hacerlo, cómo podría interaccionar con esta fármaco que está tomando, si hay alguna cuestión de interacciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuidado. Hay casos en donde se es posible, y ahí es donde queda en manos de la evaluación del psiquiatra la evaluación, ¿no? De la desmedicalización antes de comenzar, de hacerlo de una manera continua, pero eso con más razón requiere una evaluación de un profesional. Por ahí, en cuanto a criterios grandes, si la persona está tomando medicación, es un criterio para que pase por una observación clínica psiquiátrica. Si tiene algún diagnóstico, si tiene antecedentes familiares, también eso es muy importante, que esas son básicamente, dentro de otras cosas, las pautas que nosotros vemos para evaluar esto de la seguridad de que la persona pase por una experiencia tal. No, la respuesta a que es, no todas las personas necesitan para pasar por una evaluación psiquiátrica, pero bajo estas circunstancias sí es prudente. Esto no quiere decir que no vayan a poder hacerlo de entrada, pero ahí es donde la evaluación se vuelve importante para el cuidado de la persona, para el cuidado de posteriormente quien vaya a acompañar ese proceso también tenga información válida, y siempre es bueno trabajar en equipo, es algo que sostiene el proceso. Eh, Sí, Yona, si me estoy olvidando de algún otro criterio por ahí para... No, eso, o sea, Ujú. depende mucho si puede ser un clínico, un médico clínico, puede ser un psicólogo también que tenga experiencia, o puede ser un psiquiatra. Ujú. Claro, la evaluación de admisión, digamos. Y siempre Claro. surge esta pregunta porque durante un tiempo creo que hubo una información medio cruzada, un mito dando vuelta de si yo tomo psicofármacos puedo tomar psicodélicos, hacer este tipo de terapias, si es al mismo tiempo, si hay que desmedicalizar, sí o sí, y qué tiempo lleva a hacer eso o qué tiempos podría llevar a hacer algo así. Sí, antes creo que porque no había tanta experiencia clínica, se tenía más cuidado en relación a combinar ambas sustancias. La psilocibina sobre todo actúa, y el LSD actúa a nivel de los receptores de serotonina, entonces pensaba que podía tener compatibilidad con otras sustancias como los IRS, que son los antidepresivos. Em,
pero bueno, después se dio cuenta que no, que actúan a distinto nivel, por lo tanto no hay un riesgo de síndrome serotoninérgico que eso no ocurre y a la vez los estudios tanto naturalísticos que decimos que son los de campo, o sea, de evaluar personas que por ahí de forma recreativa hicieron y tomaban medicación y lo reportaron como estudios clínicos, ya muestran que se puede usar, y de hecho hay un estudio que se hizo con escitalopram específicamente y con psilocibina, e incluso mejoraron el efecto de los psicodélicos porque la citalopram bajó la ansiedad de por ahí las personas que tenían un antecedente de ansiedad y que quizás exponerse a esa experiencia subía mucho estos niveles de ansiedad, y bueno, el citalopram ayudó a bajar, o sea, se complementó. Así que es un mito, sí, no da lo mismo cualquier sustancia, hay sustancias que no se pueden usar, es verdad, o sea, hay fármacos que no, y hay fármacos que también disminuyen el efecto de los psicodélicos, así que medicalizar, no tanto por lo tóxico, sino que para poder potenciar la experiencia psicodélica. Entonces ahí sí hay que por un tiempo suspender, eso va a depender de cada paciente, de las dosis de los fármacos y el tipo de fármacos, o como decía Fran, se puede hacer un proceso de meditación previa si el paciente desea y después culminar con una experiencia. Ok. Y esto Sí. me viene un poco esta idea bueno, hay algo también que ahora se escucha mucho como, bueno, porque es natural es bueno, ¿no? Que a mí me parece una falsedad total, porque no necesariamente que una sustancia sea natural es la indicada para una persona. Entonces, viene mucha gente que dice, yo no quiero psicofármacos porque lo asocian a la Big Pharma, al, no sé, al trabajo médico como más descuidado, si se quiere, o que trabaja sobre los síntomas, y quieren pasarse a una sustancia natural. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo en realidad se está romantizando un poco el uso de psicodélicos? ¿Cuándo en realidad, cómo es ese criterio? O si es que viene una persona y todo el mundo puede pasarse, si quiere, al uso de psicodélicos. Bien. Es cierto que hay una demonización de la psiquiatría, de la farmacologización, que tiene, bueno, podemos hacer un análisis histórico, un sustento justificado, si se quiere, en algún sentido, por lo menos hasta cierto tiempo, hasta hace cierto tiempo. A mí me gusta pensar todo como en el contexto, ¿no? Y ahí es donde, cómo nos invita a posicionarnos a nosotros como clínicos, como terapeutas, ¿no? En donde, en un contexto, en un proceso, en una que requiere una evaluación individualizada, el uso de las herramientas no es la herramienta sola, nunca puede quedar descontextualizada porque tiene un efecto, puede tener potencialmente un efecto adverso. Puede ser mayor o menor, los riesgos pueden ser diferentes, pero ahí es donde la evaluación de, no solamente de si la persona sí, si la persona no, sino cuándo, también el por qué, para qué. No hay esto, no hay una inocuidad. Si es una sustancia es inocua, no va a tener un efecto positivo tampoco, ¿no? Y lo contrario, si va a tener un efecto positivo, que por lo tanto lo usamos como una herramienta, algo secundario, paralelo, adverso, potencialmente puede tener. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en dentro de lo que es la fitoterapia, el hipérico, la hierba de San Juan, por ejemplo, pensamos es algo natural, no va a pasar nada, pero tiene un potente efecto serotoninérgico que en personas potencialmente con una predisposición, por ejemplo, una persona bipolar puede tener un efecto muy contraproducente y atrogénico. Entonces, no, pero si es una planta, no pasa nada, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, se me viene como un ejemplo de que no es tan así. Desde ahí nuestro lugar de entender, estudiar qué efecto tienen, cómo se relacionan las sustancias, sean farmacológicas, sean naturales, con el cerebro, qué potencial le encontramos en el proceso de la persona y para qué lo vamos a usar. Esa lectura dentro de los psicofármacos debería tal vez ser un poquito más cambiando esto de la postura de un síndrome, una enfermedad, un fármaco, ¿no? Y pensarlo más en esto, en proceso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos dándole un fármaco? ¿Cómo contextualizamos una intervención en un proceso? ¿No? Y bajo esa dinámica caen también estas cuestiones que naturales, pero no por naturales son suaves, inocuas o adecuadas para todos en cualquier momento, porque un psicodélico, así sea en dosis bajas, puede ampliar una experiencia, puede abrir cosas que
estaban guardadas por un motivo, ¿no? Ahí podemos entrar en la experiencia subjetiva, puede catalizar procesos que requieren tal vez una contención dentro de un sistema que, de nuevo, y ahí por eso traerlo dentro de un espacio de contención terapéutica para evaluar todos estos riesgos, no es lo mismo, no es que cualquier persona puede, porque es natural, hacer uso, a ver, en cuanto a poder, en su autonomía puede, ¿no? Pero no es que sea inocuo y desde ahí nosotros nos posicionamos como desde nuestro conocimiento, desde nuestro estudio, nuestro compromiso, brindar educación, seguridad y también tratar de generar esto de la prudencia desde la información. Después no, está la autonomía de la persona y también nosotros estamos como psiquiatras en un punto, si se quiere, gris, que desde ahí nuestra responsabilidad también como practicantes médicos de cuando hay un cierto riesgo que detectamos, también es nuestra responsabilidad desaconsejar. Nos pasa mucho en este área, ¿no? No es para cualquiera, no es para cualquier momento y no por naturales inocuo, ¿no? Por eso integrarlo dentro de esta modalidad es muy importante. Sí, Sí, y además como el para hecho de complementar, sumar. Sí, perdón. no, para complementar que además muchos fármacos provienen de la naturaleza, así como decía Fran, que el hipérico viene derivado de los que hoy conocemos provienen del hipérico en realidad. Por ejemplo, el ácido valproico, su origen o la planta es la valeriana. Entonces, Ujú. como que son compuestos que son muy parecidos y que muchos se extrajeron de la planta, obviamente se filtraron, se purificaron y se transformaron y después la mezclaron y la transformaron en un fármaco. Entonces, hay como una hermandad ahí entre las plantas y los fármacos, o sea, un continuo, diríamos, y sí la diferencia de las personas que vienen a pedir plantas es que por ahí entienden que hay un trabajo detrás. Entonces hay algo de esa autonomía que nos permite a nosotros como psiquiatras por ahí corrernos del rol paternalista de, bueno, te entrego un fármaco y vos no te haces cargo de tu salud y en 3 meses Ujú. vas a sentir súper bien o vas a... Sino que, bueno, esto que decía Fran, es un proceso y en ese proceso caminamos juntos y vamos determinando, identificando, titulando dosis en cuanto a gotitas, haciendo mezclas y contándole también al paciente, bueno, de dónde viene esta planta, cuáles son los efectos que tiene, y en general el perfil de ese paciente es acompañando este proceso, como empoderando a las personas en su propia salud. Y eso es positivo. Ujú. Bien, y en ese sentido, como el trabajo entiendo que dentro de un grupo interdisciplinario de trabajo con psicodélicos como el que tenemos en ESPI y el que estamos divulgando también en este espacio, ¿cómo es el trabajo de ustedes? ¿Cómo se relaciona con las otras áreas profesionales de la salud en relación a psicodélicos? Que entiendo que es diferente cuando se trabaja con otro tipo de sustancias o con los fármacos y demás. Mm, mm. Sí, trabajar en equipo para nosotros es súper rico y la persona llega, se hace una evaluación, después de eso, bueno, primero trabajamos siempre en equipo, discutimos los casos, todos quienes trabajamos en esto, en este equipo en particular, tenemos distintas habilidades talentos más específicos, entonces eso nos ayuda a que hay muchas cabezas pensando ese acompañamiento y también es poder decidir cuando la persona viene, no solo está para algún tratamiento u otro, le sugerimos qué puede hacer, o la persona de repente viene diciendo, mira, quiero hacer esto, y lo que nosotros decimos, mira, sí, esperemos un tiempito, arranquemos por esto y después hacemos, o efectivamente se puede hacer, y después el acompañamiento va guiado o va intentamos de encontrar al profesional que cumpla tanto con los deseos que tiene la persona, a veces vienen, por ejemplo, con deseos de terapias específicas en cuanto a orientaciones, ¿no? Como algo más humanista, o que le hicieron Gestalt, o que su terapeuta es Gestalt y quieren ir por ese lado, o transpersonal, o de repente quiere hacer terapias más contextuales. Entonces, poder acompañar también desde ahí y también ver el perfil en cuanto al problema que tiene y el tipo de terapeuta que por ahí está más interiorizado en este tema o trabaja más en relación a esa temática. Sí, sí, imagino que también el hecho de poder supervisar y acompañar experiencias que también tienen la posibilidad de, en algún momento de regularse o ser desafiantes para la persona,
también, bueno, trabajar en equipo en ese sentido me parece interesante. Ni Em, hablar, porque alguien llega a la evaluación, lo ve un médico, después pasa a un terapeuta, pero ese médico que ya conoció a la persona está ahí. Entonces hay un diálogo con no se conoció. Entonces, frente a cualquier duda, siempre está esta seguridad de que, bueno, se puede resolver o se puede pensar como dos mm, acompañando. Una en el uno ahora está, como digo, yo siempre detrás de escena. Como estoy detrás de escena, en caso de que cualquier cosa pase, bueno, vemos qué ujú, hacemos. claro, mm, claro. totalmente. En este modelo de reducción de riesgos de entre, como justamente nosotros no lo indicamos, no lo prescribimos porque es algo que escapa de nuestra, bueno, de las regulaciones actuales, sino que recibimos a personas que tienen la decisión de hacerlo, como sabemos, que impacta en diferentes áreas, que es multidimensional, ¿no? Nuestra intención como equipo es, desde las diferentes disciplinas, bueno, ofrecer un espacio de contención, tanto clínica psiquiátrica, clínica médica, con un equipo de diferentes, bueno, terapeutas con diferentes enfoques, como decía Iona, para eso, para disminuir al máximo los riesgos y para ofrecer una visión más rica para la persona que viene a tener esa experiencia y nosotros también como efectores de, ¿no? de nutrirnos en esto que está pasando, también esta oferta que nosotros hacemos, este espacio es absorbiendo a una demanda y algo que ya está pasando, por lo tanto, en este contexto, ¿no? de reducción de riesgos, hacerlo de la manera más responsable. Eso implica, como decía, psiquiatras, médicos clínicos y todo lo que nosotros pensamos que puede ser importante para que esta experiencia sea lo más segura posible. Ujú. Y un poco pensando, bueno, mucho de lo que yo por ahí escucho es, la gente dice, bueno, quiero trabajar cosas como la ansiedad, ¿no? Que hoy está como hay muchos problemas con la ansiedad, está como muy intenso ese síntoma. Y por ahí viene un paciente y dice, bueno, yo quiero trabajar esto con este tipo de herramienta, tal vez microdosis o también un proceso de macrodosis, pero quiero trabajar con plantas maestras, con otra cosa. Es para ese tipo de síntomas, y trabaja así hablando de síntomas, de patología, no sé, depresión, de ansiedad. ¿Cómo llega un consultante preguntando esto y cómo se aborda, digamos, si es ese procedimiento otro y cómo se avanza en eso? Mm. Eh, Sí, a mí se me viene por ahí específicamente con esto de la ansiedad o la depresión como síntomas, caemos de nuevo, ¿no? En este paradigma de síntoma, herramienta para tratarlo. Y, a ver, y hay también desde el seno de la psiquiatría un movimiento de reevaluar, por ejemplo, poner en duda en el DSM el trastorno de ansiedad generalizada como una entidad nosológica específica, o sea, como que tenés ansiedad porque tenés un trastorno de ansiedad. Es una explicación un poco circular que cuando Ahí, ahí está. Que cuando hacemos una evaluación profunda, minuciosa, ¿no? Y tratamos de entender realmente de dónde viene, nos queda como una bolsa de gatos el término síntoma, ¿no? El término ansiedad como síntoma. Entonces ahí entender en esto del contexto, del dónde viene, de cómo la persona se encuentra en el mundo, cómo se relaciona con su mundo, consigo misma, ¿no? Ahí tratar de entender de dónde viene ese síntoma como tal, qué función cumple, qué, qué, ¿no? qué hay en esto de aliviar un síntoma por sí mismo y por qué, porque después en la práctica nos encontramos que a veces la ansiedad no se resuelve, se puede incrementar, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí la experiencia puede develar funcionamientos, relaciones, esto, ¿no? Contactos con la realidad que se pueden ir volviendo insostenibles, que generan un malestar, y esto lo puede exponer, nos lo puede poner en la cara de una manera más evidente. Por lo tanto, ahí puede aumentar la ansiedad, ¿no? Y ahí es donde esto de la autonomía, del empoderamiento y del trabajo que hay detrás, y que esto potencia, cataliza y facilita. Hay un trabajo por hacer. Ahora, tal vez que lo tengo enfrente, puedo verlo, de administrarlo, y eso va a hacer que se resuelva la ansiedad. Si busco que una sustancia, como lo hacía, como un ansiolítico, por ejemplo, venga a calmarme la ansiedad, estamos en la misma dinámica y esto nos invita a tener una mirada diferente, más compleja,
más difícil de administrar, ¿no? Por eso también nosotros nos obliga como practicantes a replantearnos y a profundizar y hacernos preguntas. A ver, estamos en una etapa en donde tenemos más preguntas que respuestas, pero creo que son las preguntas adecuadas para cumplir el rol que tenemos y nada, en esto de no medicalizar tampoco al psicodélico porque podemos frustrarnos, es algo que pasa, la persona se puede frustrar, ¿no? Entonces esto de la información de qué va, ¿no? Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la evaluación en términos de, bueno, aplicación para depresión, para ansiedad y demás, que es cómo se connota y administra y se arma la investigación científica. Ahí es donde, bueno, sí, bajo determinados contextos hay evidencia promisoria, hay algo también que tiene que ver con cómo funcionan estas sustancias, que tiene algo de potencial. Voy a dar un ejemplo, reducción de la ansiedad en cuanto a la rumia mental como una génesis de la ansiedad, y sabemos un poco cómo funcionan estas sustancias, apagando, desincronizando y flexibilizando áreas del cerebro que pueden sostener esa rumiación. Por lo tanto, la experiencia psicofarmacológica específica puede sostener una percepción de menos rumiación y por lo tanto menos ansiedad, ¿no? Desde ahí puede haber una correlación directa, pero no en todos los casos es así, y también es, bueno, ok, ¿qué me dice esto? ¿No? ¿Y cómo hago para yo sostener esto? Porque después, ¿qué pasa? Se pasa el efecto y vuelve la ansiedad porque vuelve la rumia, ¿no? Hay toda una cuestión ahí de una facilitación, una disponibilidad de un nuevo estado, que ese estado es, donde, es el trabajo, ¿no? De integrarlo, traerlo, entenderlo y acompañarlo, y no solamente ver el síntoma, ¿no? Sino connotar el síntoma en la visión integral de la persona. Hermoso, clarísimo. Bien, y bueno, un poco preguntarles a ustedes, como en particular de su experiencia en el consultorio ahora, de, no digo que sea ni para todos, ni que sean siempre experiencias con resultados sumamente positivos o no, me imagino que también habrán personas que se desmedicalizan, toman esto y después vuelven a tomar medicamentos. ¿Qué me pueden contar de la diferencia en los casos que han tenido de personas que vienen acompañando con psicofármacos o sin ningún fármaco y de repente empezar a usar estas sustancias? Casos en los que me cuenten, bueno, esto fue, no sé, positivo o, no sé, en el tiempo, en la forma, cosas que notaron diferentes o que notan diferente en la práctica. ¿Vos decís en relación al uso de psicodélicos en comparación con psicofármacos o cómo la línea temporal influyen los psicodélicos más allá del contexto de la persona? Mm, yo creo que un poco en relación al uso de psicofármacos, digo, en la psiquiatría, ustedes ya saben que, bueno, más o menos hay ciertos resultados esperables en el uso de determinadas sustancias. Y de repente me imagino que como médico empezar a trabajar con estas nuevas sustancias les ha traído otros tiempos, otros resultados, otras, no sé, y les pregunto si hay algo de esto eh, que lo sienten diferente desde un lugar positivo o que los ayudó o no, o tal vez me dicen no, no es así, pero ¿cómo es su experiencia con empezar a usar esta sustancia, digamos? Sí. Es totalmente distinto cómo trabajan los psicofármacos, porque los psicofármacos, siempre digo, bajan el volumen del síntoma. Entonces es bastante más lineal de, bueno, la persona viene con ansiedad, le doy algo para la ansiedad baja. Con los psicodélicos, como decía Fran, son de proceso. Ponen la lupa en lo que la persona quiere venir a trabajar. Por eso es súper importante la preparación en donde trabajamos una intención, un propósito o objetivos de esa experiencia. Eso es lo que la persona conscientemente viene a trabajar. Bien, que también si lo pensamos desde una mirada más integral y considerando lo subjetivo, es el consciente de la persona. O sea, hay un montón de cosas que están en el inconsciente, que están en la sombra, que no aparecen en esa preparación y que lo que permite la experiencia, o la experiencia o la toma de microdosis es que emerja esa sombra, emerja estos mecanismos de defensa, esto que decía Fran también, como de confrontar o de exponer esta problemática. Entonces, muchas veces se ve un aumento de los síntomas.
o el regreso de síntomas tanto físicos como en salud mental que el paciente tuvo en otro momento. Entonces, la relación es distinta, no esperamos que baje como inmediatamente la sintomatología, y tampoco, entendiendo que hubo una buena evaluación y un acompañamiento de la preparación, nos asustamos frente a ese retorno de los síntomas. A la persona también se le prepara para que eso desafiante que nombramos en cuanto al viaje propiamente tal, o incluso posterior a ese viaje o posterior a esa experiencia de toma, esté, lo que permite que la sustancia hace que esa base, que ese piso, que ese sostén, sea distinto frente a esto que le viene pasando. Uso una metáfora en relación al mar. ¿Viste? Cuando estamos y vienen las olas de frente y estamos como entrando al mar, bueno, el psicofármaco lo que hace es como que te retires. Entonces las olas no te peguen y no te tiren. Lo que hace el psicodélico es que te mete un poquito más adentro del mar y te enraiza para que la ola no te tire abajo, pero sí nos enfrentamos, o sea, es distinto el camino, no estamos de espalda al mar, huyendo, sino que estamos enfrentando esa ola, pero con un piso distinto y por ahí con un acompañamiento que es otra persona que nos esté agarrando la mano, recibiendo esas olas para que no nos tiren. Entonces es totalmente distinto el enfoque. Es importante que haya personas que tengan con sustancia y puedan encontrarle ese potencial de ese periodo que se llama afterglow, que es el momento como dorado de post-psicodélico, donde decía Frank que están todas estas conexiones y este bienestar para poder enfrentar esta situación y poder resolver esto que la persona siente que necesita para trascender. Sí, a mí cuando me preguntaba se me venía una respuesta que es bastante común en mi práctica, que le presto mucha atención, que, a ver, cuando una persona viene o, a ver, en búsqueda de un psicofármaco, o en busca de ayuda, a ver, la persona se acerca generalmente a nuestro espacio en busca de ayuda. Cuando se viene un psiquiatra sabe que las herramientas, por lo menos a priori principales, y a veces piensa que las exclusivas que utilizamos son los psicofármacos, entonces viene con una cierta predisposición a buscarlo, tal vez en un estado de desahucio de su malestar, ¿no? Cuando vienen ahí, a ver, hay algo bastante característico de que te doy esto bajo una dinámica clásica, ¿no? Te doy esto, también, bueno, eso, hay mucho ahí de cómo uno lo connote, lo integre y lo acompañe, de integrando esto del efecto placebo, que es mucho más que una simple sugestión o una falla, un artefacto en los estudios científicos, sino que tiene que ver justamente con esto, con el setting de cómo la persona se predispone, y ahí entra todo lo que tiene que ver la relación terapéutica y demás, pero hay algo de que, bueno, te doy esto, si confías en que esto te va a ayudar, un poco, y también hay un factor independiente del efecto neurobiológico que tiene, a las 3 semanas, un mes, la persona vuelve y dice, me siento mucho mejor. Y ahí hay algo de que si la persona no está o dispuesta o en un momento que lo puede llevar adelante o no se tiene en cuenta de que eso es todo lo que hacemos, eso es todo lo que la persona viene a buscar y ahí se termina el trabajo. No diría que siempre, pero muchas veces eso puede quedar en, bueno, lo dejo más para adelante o lo dejo abajo de la alfombra, lo que estaba generando el olor como símbolo del malestar, ¿no? Como ya no huele, entonces no necesito hacer nada para cambiarlo, ¿no? Y en muchos casos es, bueno, a veces eso puede ser postergación, eso puede ser invitar a dormirse en los laureles, un descuido. No digo que, de nuevo, que sea siempre así, pero eso puede ser ese caso. La dinámica con un psicodélico es diferente. A costa de, por ahí, sentir más el olor, me va a obligar a ir y limpiar abajo de la alfombra, ¿no? Entonces hay algo de más aproximándome al enfrentar a la cura, si se puede hablar de tal cosa, y esto de nuevo, ¿no? La autonomía que hablamos y el empoderamiento de la persona, es devolverle un poco a la persona su rol activo en su vida, en su bienestar, nosotros como acompañantes y como educadores, si se quiere, desde nuestro rol, desde nuestras áreas, de donde nos hemos formado, pero tiene eso es una dinámica mucho más empoderadora, siempre y cuando, y ahí es nuestro rol de evaluadores, ¿no? Ver que la persona está en condiciones ahora de hacerse cargo de todo eso que viene, porque no siempre es el caso, ¿no? Siempre, a ver, la represión psíquica tiene una razón de ser, es una defensa, hay muchas cosas que pasan para cuidar a sí mismo el sistema psíquico de la persona, se cuida a sí mismo, ¿no? Entonces ahí es, bueno, no en todo momento estamos para encargarnos de eso, pero cuando sí, a ver, hay también una cuestión de confiar en esta tendencia actualizante de la psicología humanista, ¿no? De aportar las condiciones para que el sistema se regule a sí mismo. Es un poco la inteligencia que cura nuestras heridas, lo que tenemos que hacer es mantenerlas limpias y darle los cuidados que necesitan. Hay algo de eso también que entra en la ecuación, que
desde nuestro lugar es, bueno, ver si están esas condiciones dadas y favorecerlas, porque nos quita un poco esto, ¿no? Nos horizontaliza un poco con la persona en cuanto a esto de yo te doy algo, esto te va a hacer, ponernos en un lugar de supuesto saber y la persona también, este rol casi paternalista de la prescripción, esto nos ponen, ok, esto va a ser su trabajo, vos tenés que poner para tu trabajo, vamos a ver de las condiciones que se den de seguridad y demás, y nada, nos obliga nos pone en un lugar más humilde también a nosotros como practicantes, porque también nos encontramos con cosas que son muy propias de la persona, hay una subjetividad ahí que se despliega, que nos obliga a respetarla e ir acompañándola. Es Ujú, distinta ujú. la experiencia. Totalmente, sí. Sí, incluso se habla mucho de que ya en la preparación misma, ya ni siquiera tomar psicodélicos, decir, bueno, vamos a preparar el terreno para empezar con esta toma. Y de repente se le pide que, bueno, reduzca el consumo de alcohol o de algunas sustancias, o que empiece a hacer actividad física, o que cuide las comidas y tal. Y la persona, en pos de hacer este proceso, empieza con esos cambios y ya eso trae un montón de, una profundidad en el trabajo tremenda. Y cambios sin ni siquiera tomar nada, que es muy distinto de, bueno, voy, tomo una pastilla sin desmerecer igualmente el uso de los fármacos, que por supuesto está muy bien en los casos que es correcto usarlos. Así que eso me parece muy interesante. Bueno, un poquito vamos a ir cerrando esto. Si alguien tiene alguna pregunta que quieran hacer acá en los comentarios, obvio la respondemos. Pero bueno, vamos a ir cerrando un poquito este ciclo, este encuentro de hoy. Me queda como preguntarles o dejarles como consejo a la gente. eh, Estas son terapias innovadoras, ¿no? Es como, es nuevo, no todos los profesionales, no todos los psiquiatras trabajan con esto. Y hay diferentes miradas de cómo hacer este trabajo. En la visión de ustedes, ¿qué cosas no deberían faltar o qué cosas no se deberían hacer también cuando uno va a una consulta donde quiere tomar una sustancia, un psicodélico, y quiere ser acompañado por un psiquiatra? Como qué cosas sí, qué cosas no deberíamos tener en cuenta para pensar que nos están acompañando bien, digamos, o que... Mm. Vos decís cómo reconocer el que estamos en el lugar correcto. Ujú, sí. Primero que tiene que ser algo deseado, bien, o sea que uno no puede venir a decirle a alguien, mira, toma esto que te va a hacer bien, si la persona no sabe de qué está, si no sabe qué experiencia va a ser, o si la persona tiene miedo, romper esa resistencia e insistir en hacerlo. No. Otra cosa, tiene que haber una evaluación previa, dependiendo de algún profesional, si esto va a ser terapéutico, ¿no? De algún profesional o de algún facilitador, de algún acompañamiento, incluso si es recreativo, pues, debería haber una evaluación de cómo está la persona, porque los psicodélicos tienen el set and setting que es clave en la experiencia. O sea, depende mucho de cómo estoy yo en mi estado actual, tanto psíquica, emocional y corporal, y el ambiente en el que se realiza la experiencia. Entonces, evaluar esas cuatro variables. Después, un acompañamiento que sea pasivo. O sea, no se influye. En la mayoría de las terapias, excepto el MD, el acompañante o el facilitador no interfiere en la experiencia. Y ahí es donde a veces se cruza cierto umbral, hay ciertos consejos, sugerencias que no deberían ser, porque eso se contrapone a lo que la persona, nosotros reconocemos que tiene como sabiduría interior o que sale, emerge, y eso se trabajará en la integración, pero en el momento de la experiencia no hay que intervenir. Y después la integración, que por lo menos se garantice un canal para poder trabajar posterior a eso, estar abierto y poder dialogar y contar qué pasó y construir juntos un relato que venga a cerrarse, a ser como un moñito de toda esta experiencia. Al menos esas tres cosas deberían estar. Ujú, Y, perdón, lo último, que digan cosas más como, esto no ayuda a todo, no es Mm, mágico, como también esas promesas muy, esto te va a sanar por completo, de acá te olvidaste de la depresión también. Ojo, porque, como decimos, no es para todos en todo momento e implica un trabajo. Y a la ujú. gente que les fue muy bien, quizás no lo sabe, pero hubo un trabajo previo. Siempre es así. Totalmente.
Bueno, acá Santi pregunta, ¿qué opinión tienen en casos de pacientes sin patologías psiquiátricas y el uso de psicodélicos? ¿Tiene sentido? Mm. Bueno, gracias Santi por la pregunta, descontracturante también. Bueno, a ver, yo creo que respondiendo primero a eso concretamente, ¿tiene sentido? Es algo que se hace desde que el hombre es hombre, el uso de el acto de la exploración de la conciencia a través del uso, el uso de los psicodélicos, por lo tanto hay algo de qué sentido tiene, porque pasa, ¿no? Y si queremos por ahí, en cuanto a esto, ¿no? De la comparación con los ámbitos clínicos, casos con patologías psiquiátricas específicas, fuera de eso, a ver, queda lo que es la soberanía sobre la exploración de la propia conciencia, eso es algo de un, a mi entender, un derecho humano fundamental que no está reconocido claramente, ¿no? Pero tiene algo que ver con esto de la autodeterminación y con la posibilidad de la persona de explorar su subjetividad, los límites de su conciencia y, a ver, son herramientas que abren a eso, ¿no? Disponen. Hablábamos antes de la charla con Iona y introducía un concepto que no es mío, pero me gusta introducirlo, de también desde nuestro lado de esto de la psicoeducación, el rol de no solamente reducción de riesgos, sino también de gestión de placeres. Cómo hacer que esta búsqueda de administración de placeres, por ahí con otras sustancias, también con los psicodélicos dentro de ese esquema, para que sea una experiencia expansiva, nutritiva, de crecimiento, de desarrollo en los marcos de seguridad. Eh, y nada, esto, ¿no? Es como que por supuesto que tiene sentido, es algo que pasa, que pasó, y tiene también, a ver, a mí me gusta connotarlo fuera de lo que es el término de la clínica, como desarrollo humano, como desarrollo personal, son un gran facilitador de un proceso de autoconocimiento, de exploración personal, de crecimiento, desarrollo, de, de construcción de órdenes, sin entrar demasiado en cosas técnicas, pero que construyen sentido en base a esta crisis de sentido que hablaba al principio, ¿no? Como que puede ser una herramienta catalizadora de esos procesos que, a ver, y hay algo que me quedó dando vuelta que no pude decir antes, esto de que siempre, y trayéndolo, que siempre se hizo, pero siempre se hizo en un contexto de una contención de tradiciones de sabiduría, tradiciones que traían la integración, el qué pasa, el qué abre, el cómo connotar, integrar y traer lo que abre, y lo ordenaban dentro de sistemas sociales, sistemas de conocimiento filosófico, ¿no? Como que había un contexto contenedor. Hoy por hoy, con la secularización de la cultura y demás, estas experiencias pueden quedar muy aisladas porque abren a contenido que puede ser espiritual, místico, ¿no? Por eso es importante, bueno, el contexto terapéutico tiene un enfoque un poco más que puede o no contener este tipo de aristas, pero es algo que abre y que es importante tener un contexto, buscar dónde integrarlo, no serlo solo por ahí, es algo que puede ser una buena idea al principio sobre todo, porque puede abrir mucho, puede ser mucha información la que traiga, ¿no? Pero claro que tiene sentido, para mí es algo incluso muy rico también. Ujú. Me encanta. Súper respondido todo. Bueno, vamos a ir cerrando, ya estamos medio que en la hora. Bueno, primero que nada agradecerles chicos por conectarse hoy, a quienes estuvieron hoy en la charla, me parece súper interesante porque más allá de hablar de algunos tópicos clásicos dentro del área, por ahí por lo menos yo pude entender y sentir más y ponerme en el lugar de la visión de un médico o un psiquiatra que empiece a incorporar estas herramientas y de cómo se trabaja, cómo es el uso. Y qué puede esperar también una persona, por qué podría elegir o no este tipo de procesos. Así que me parece súper interesante y lo podemos seguir ampliando también. ¿Hay algo que quieran, no sé, dar como cierre o transmitir sobre el tema? Agradecer el espacio, es necesario que hayan espacios así, pienso de la comunidad como para la comunidad tanto terapéutica como de quienes trabajamos con este tipo de enfoques. Eso, así que bienvenidos a este espacio, obviamente todos los que hay para poder seguir enriqueciendo, abriendo conocimiento, abriendo preguntas,
y permitiendo eso, como que las personas puedan explorar libremente eh, este tipo de experiencias con seguridad y intentando de que sean lo más potenciadoras posibles. Así que bueno, bienvenidos también a quienes quieran consultar en como dijo Fran, no necesariamente tiene que ser como nada, somos psiquiatras y la charla de hoy era de psiquiatría, pero que no es condición necesaria. Hay muchas personas que consultan que por ahí no han tenido una experiencia previa o que por ahí tienen otra condición de salud física o quizás la edad les da un poco de miedo o incluso el contexto, sienten que les da más seguridad si es en un contexto en base a su cultura y a su contexto que sea acompañado con un terapeuta y que haya un médico ahí también, así que eso, consultar y sacarse las dudas, creo que invitar un poco a eso. Adhiero totalmente. Quiero también agradecer al espacio. La verdad que creo que es muy importante en esto de educar, de traer sobre la mesa estas cosas que ya están pasando, estas cosas que son importantes, que requieren mucho cuidado, mucha responsabilidad, eh, pero que son evolutivas a mi forma de ver, de mucha expansión, que si lo hacemos con criterio pueden ser herramientas muy poderosas, ¿sí? Así que nada, nos invita a esto, a la charla, a la reflexión, que es un poco en la que estamos, porque es algo bastante novedoso. Vamos. Totalmente. Mm. Bueno, gracias por la información y nada, dejamos espacio también para las personas que necesiten acompañamiento y demás. Queda también ahí el espacio, el contacto y después vamos a ir subiendo esta charla a YouTube para poder compartirla con la gente que no pudo estar hoy. Ujú. Así que bueno, gracias chicos por haber A venido. vos, Nos veremos el mes que viene en otra charla con así otra es. temática. Ujú. Creo que se viene de macrodosis, así que hablaremos un poco de cómo son los acompañamientos y demás. Tenemos como muchos profesionales en el equipo que seguro que tienen muchas cosas para contar, así que seguiremos por ahí. Bien. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Maxi. gracias. Chau, Chao. chau, chau.